Vamos a comenzar con el pacto de redención, aleluya. Semanas pasadas miramos lo que era el pacto de obras, el que Dios hizo con Adán en el huerto del Edén, ¿verdad? Cómo éramos todos culpables porque Adán fue culpable, etcétera, etcétera. Hoy vamos a comenzar a ver, está cortito, pero me gustaría verlo en dos clases para desglosarlo bien, lo que es el pacto de redención. Y el pacto de redención, dice el autor, consiste en un acuerdo entre el Padre, que representa a la Trinidad. Fíjese muy bien, ¿eh? Dios Padre en este acuerdo, en este pacto, va a representar a toda la Trinidad, a todo el Dios completo, ¿verdad? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Va a ser representado por el Padre. Y el Hijo, que también es parte de la Trinidad, pero en esta ocasión va a representar a su pueblo, o sea, a nosotros. En el cual el Hijo asume las obligaciones de aquellos que el Padre le ha dado, o sea, las obligaciones que nosotros tenemos, porque nosotros le fuimos dados a Jesús. Jesús dijo, y los que el Padre me dio. O sea que somos un regalo que el Padre le dio a Jesús. Pero como ese regalo, pues tiene muchas obligaciones, Jesús asume esas obligaciones y hace este acuerdo con el Padre. Y el Padre, a su vez le promete al Hijo todo lo que sea necesario para su obra redentora. Entonces, en este acuerdo de redención, el Padre le otorga al Hijo ciertas personas y le dice, esas son tuyas. Tú asumes todas sus obligaciones, pero todo lo que necesites para salvarlos, también lo tienes. Te lo facilito. Ese es el acuerdo, ¿no? Ese es el pacto. Este pacto eterno es el fundamento firme del pacto de gracia que vamos a ver después. Si el Padre y el Hijo no hubiesen llegado a este consenso de paz, tampoco hubiera sido posible lograr la paz entre Dios y el pecador. El pacto de redención hace posible el pacto de gracia. Entonces, en este acuerdo de voluntades, ¿verdad?, entre el Padre y el Hijo, se llegó a la conclusión de que todo lo que el Hijo necesitara para la salvación de nosotros, le iba a ser dado, ¿no? Entonces, sin este acuerdo, usted y yo no hubiéramos sido salvos jamás. La base bíblica de este pacto de redención lo vamos a ver con calma. Y hay muchos textos. Representa el pacto de redención como un estado de cosas en el cual habrá armonía entre el renuevo y el Señor, o como lo traduce más literalmente la Reina Valera del 60, el consejo de paz. Y vamos a ver ese versículo. Zacarías 6:13. Primero que lo localice me dice, por favor. Y vamos a ir leyendo despacito para comprender este pacto de redención. Zacarías, capítulo 6 y versículo 13. 6:13. Dice, él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. El profeta Zacarías está hablando acerca del Mesías. Esto lo hago en referencia a que algunos judíos de algunas denominaciones consideran que Jesús no es Dios. Vamos a ver qué dice Zacarías. Zacarías está diciendo que él va a ayudar con el templo, o sea, está hablando del Mesías, que él va a ayudar con el templo, que él va a tener paz y que él se va a sentar ahí en el trono. Eso es lo que acaba de leer mi hermana, ¿verdad? Y dice, y habrá un consejo de paz entre ambos. ¿Entre quiénes? Entre el Padre y el Hijo. El consejo de paz, ¿ok? La doctrina de este consejo eterno se fundamenta en la siguiente base escritural. Recuerde que toda la doctrina cristiana es doctrina cristiana porque se fundamenta en la Biblia. Si no se fundamenta en la Biblia, puede ser doctrina, pero no es doctrina cristiana. Alguien se la inventó, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a ver cuál es la base, el fundamento bíblico de este pacto de redención. La Escritura señala claramente de que el plan de redención fue incluido en el eterno decreto o consejo de Dios. Y vamos a leer Efesios 1. ¿Qué dice versículo 4? Según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchura delante de él. Muy bien, ahora ir capítulo 3, versículo 11. 3:11. Ajá. 11.
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, hay dos versículos que leyó nuestro hermano, ambos hablan de algo. Dice, el cual nos planeó, nos determinó desde antes. Y luego el siguiente versículo, conforme al propósito eterno. Entonces, claramente podemos ver, simplemente con estos dos versículos que acabamos de leer, que había un plan eterno, había un pacto de que fuéramos redimidos, el pacto de redención. Había un propósito para nosotros desde la eternidad. O sea, Dios ya sabía, como lo hemos estado repitiendo tantas veces en esta clase, Dios ya sabía que el ser humano iba a fallar, que el pecado iba a entrar, que la paga del pecado es muerte, etcétera, etcétera. Pero en algún momento en la eternidad, desconozco cuándo, porque la Biblia no dice, el Padre y el Hijo tomaron acuerdo acerca de los propósitos para nosotros y cómo iba a ser esa salvación para nosotros. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2:13 y alguien más, segunda de Timoteo 1:9. Son muchos pasajes, pero no vamos a leerlos todos, ¿no? Pero lo que se pueda. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. ¿Escuchó lo que dice ahí Pablo en los Tesalonicenses? Que tenemos que dar gracias a Dios nosotros porque Dios nos escogió desde un principio para salvación. Tú fuiste escogida, y tú fuiste escogida, y tú fuiste escogido desde un principio para que fueran salvos. Así. O sea, la gente puede decir mil cosas acerca de esta doctrina. No, pero ¿cómo? Que aquello, que el otro. Claramente los versículos que estamos leyendo dicen que fuimos escogidos para eso. Amén. ¿Alguien tiene segunda de Timoteo 1:9? Hermana Reina. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Aleluya, mira. Antes de los tiempos de los siglos, dice Pablo a Timoteo, fuimos llamados con un propósito, fuimos escogidos con un propósito. Dios tenía un propósito para salvarnos, no nomás nos salvó porque íbamos pasando por ahí, escuchamos la campaña y fuimos. No, eso no fue casualidad. Hay gente que dice, no, sí, yo fui, ese día yo escogí agradar a Dios y servirle y buscarle. Personalmente yo pienso que es una mentira, porque la Biblia dice claramente, Pablo escribiendo a los tesalonicenses y después escribiendo a Timoteo, que fue Dios quien tenía un propósito para nuestra vida. Y por eso fuimos escogidos para salvación. Así que no importa lo que usted haya pasado antes de conocer a Cristo, porque todo era un propósito de parte de Dios para que llegara a los pies del Señor. ¿Ok? Hay más pasajes, pero no sé si... Bueno, vamos a leer otro. A ver, Miriam, lee por favor Santiago 2:5, ya que estás ahí. Una cosa que se está quemando. ¿Por aquí? Sí. Chas. Está saliendo muy solo. Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dice Pablo, dice Santiago, Dios no ha escogido a los pobres de este mundo. O sea, ¿a quién escogió Dios? A los pobres. ¿Pero quién? Los escogió Dios. Y esto para mí siempre ha sido motivo de alegría, mis hermanos, de que me escogió Dios. O sea, habiendo tantas personas con tantas capacidades, con tantos dones, con tantos talentos, Él se dio el tiempo de decir, yo quiero a esta persona para mí. Yo lo quiero. Entonces, yo creo que ya quedó claro, ¿no? Dice, la Escritura señala claramente el hecho de que el plan de redención fue incluido en el eterno decreto o consejo de Dios. Se le llama, bueno, ya lo miramos en alguna clase, ¿no? El decreto divino o el decreto de Dios. Un consejo que tuvieron ellos en algún momento de la eternidad, donde se estableció todo lo que iba a suceder y cómo iba a suceder. Y entre todo eso, que a lo mejor está muy lejos de nuestra capacidad intelectual como seres humanos, lo más importante y lo que le puede quedar en
En claro, pues es que nos escogió a nosotros. Eso es lo más bonito para mí. Y luego dice el 2. Existen pasajes que señalan el hecho de que el plan de Dios para la salvación de los pecadores tiene la forma de un pacto. El plan de Dios para la salvación de los pecadores tiene la forma de un pacto. Cristo habla de las promesas hechas a Él antes de su advenimiento, antes de su venida. Y se refiere varias veces a una misión que recibió del Padre. Vamos a ver Juan 5:30 y ahí mismo Juan 5:43. Juan 5:30 y ahí mismo el versículo 43. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Y el 43? Dice, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Fíjense lo que dice Jesús aquí en estos pasajes. Jesús está diciendo, yo no vine a hacer lo que yo quiero. Y es algo que me impresiona a mí porque es Jesús, ¿verdad? Es la segunda persona de la Trinidad, es el Dios trino, pero dice, yo no vengo a hacer lo que yo quiero, yo vengo porque me encomendaron algo que hay que hacer. Yo tengo que hacer esto y no lo voy a hacer porque yo diga yo lo voy a hacer, sino porque el Padre me dijo que viniera y lo hiciera. Entonces, eso es la forma de un pacto. Jesús, Cristo, habla de las promesas que estaban en su palabra antes de que Él viniera. Y se refiere muchas veces a una misión que Él recibió. Es una misión que Él recibió que tenía que hacer en este pacto de redención. Además, en Romanos 5, del 2 al 21, y Primera de Corintios 15 a 22, se presenta a Cristo claramente como la cabeza del pacto. Vamos a leer Primera de Corintios 15, 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Entonces, esto nos devuelve al primerito que miramos aquí en nuestra clase el día de hoy. Que Cristo tomó los saberes o los deberes o las obligaciones de todos nosotros como su pueblo y nos representó en este pacto de redención. Y este texto que acaba de leer mi hermana es súper claro en eso. Así como en Adán todos mueren porque todos estamos representados en Adán, en el pacto de obras y Adán no lo cumplió. Así todos serán vivificados en Cristo porque Él es la cabeza de este nuevo pacto. Así como todos morimos físicamente porque Adán no cumplió con el pacto, así todos aquellos que nos alleguemos a Jesús, a nuestro Señor, podemos encontrar en Él vida. Porque Él sí cumplió con su pacto, el pacto. No cabe duda que existe un paralelo entre Adán y Cristo en cuanto a este punto. Ambos son cabezas de un pacto, ¿no? Y ambos representan en cierta medida a la raza humana. Adán a todos y Cristo a todos los que le reciben. ¿Ok? Ahora, dicen que parece ser un pacto. ¿Por qué? Y ahorita vamos a ver los elementos de este pacto. Los elementos de un pacto. Cuando hablamos de pacto, si usted quiere entenderlo mejor, un contrato. Es un contrato, un pacto, un contrato, es lo mismo. ¿Cuáles son los elementos de un contrato? Esto es como contratos 1 en la Facultad de Derecho. Las partes contratantes. No puede haber contrato si no hay partes contratantes. La condición, la promesa. Ok, entonces dice, las partes contratantes, la promesa y la condición se indican claramente. Entonces, todas estas son las partes de un contrato. La voluntad de las partes de llevar a cabo este contrato, a las obligaciones, los derechos y el cómo, ¿ok? El Salmo 2 menciona las partes y se refiere a una promesa. Vamos a ver el Salmo número 2, versículos 7, 8 y 9. 2, 7, 8, 9. Dice,
Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hasta luego. Ajá, hasta luego, hermana. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ok, entonces ahí hay dos personas, el padre y el hijo. Son los dos contratantes. Y una de las promesas de este contrato o de este pacto es que el padre entregaría las naciones a Jesús para que la gobernara o la juzgara, ¿verdad? Ahí está. Y luego dice, y se refiere a una promesa. Ahora vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 33. Y alguien, por favor, más que busque Hebreos. Y me va a leer 2 versículos ahorita. Alguien en Hechos y alguien en Hebreos. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Amén. Entonces aquí, hermano, nuestro hermano está leyendo versículo 33 de Hechos, capítulo 13. Y hace referencia a la promesa que acabamos de leer ahorita en el Salmo 2. Y dice que por esta promesa Dios levantó los muertos a Jesús. ¿Sí escuchó esa parte? Donde dijo que lo resucitó. Entonces, por esa promesa de este pacto, de este contrato, fue que Jesús fue levantado de entre los muertos. Como abogado le puedo decir, estamos hablando de algo legal aquí. Hay legalidad en todo lo que se hace. Dios no es arbitrario, sino que todo lo lleva con un orden. Entonces, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Por eso todo el género humano tiene que morir, por lo menos físicamente. Todos morimos. ¿Por qué? Porque es una consecuencia del pecado. Pero después viene Jesús con este pacto de redención, donde nos escoge, donde Él cumple con su pacto, y dice la Biblia que la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué la muerte no lo pudo retener a Jesús? Porque una de las condiciones para la muerte física es el pecado. Pero si Jesús no pecó, ¿cómo es posible que la muerte tuviera derecho sobre Jesús? Pues no fue posible eso. Por eso la muerte no tuvo derecho. Porque por la promesa que está leyendo mi hermano en Hechos capítulo 13, versículo 33, dice que esa promesa fue la que hizo que el Padre levantara a Jesús. Este pacto que está aquí, Jesús lo cumplió. Y cuando Jesús lo cumplió, eso le dio el derecho a tomar esta promesa que está dentro de este mismo pacto. La paga del pecado es muerte, sí, pero Jesús no pecó, entonces no pudo la muerte retener a Jesús, porque Él no cumplió con el requisito del pecado para morir. Murió en sustitución nuestra. ¿Alguna vez he escuchado la palabra vicario? El vicario de Cristo. Vicario significa alguien que reemplaza, alguien que está en lugar de. Dice, no, que el Papa es el vicario de Cristo. Sí, ya quisiera, ¿no? Lo que sí podemos decir es que Cristo es nuestro vicario, porque Él murió en nuestra representación. Y también Él resucitó en nuestra representación. Dice como primicia. Porque así como Él resucitó, nosotros también seremos resucitados. ¿Ok? Jesús es el pacto, es el contratante, es uno de los contratantes de este pacto. Y Hebreos, ¿quién estaba en Hebreos? Hermano David, 1:5 de Hebreos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ok. Dice el escritor de Hebreos, ¿por qué dicen que Jesús es un ángel? Está disertando, dice el escritor de Hebreos. ¿A cuál de los ángeles Dios le ha dicho, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy, dice. ¿A cuál? ¿De dónde sacan eso? Ahora, ahí mismo en Hebreos, léeme por favor el capítulo 5 y versículo 5 también. Allí tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino Él dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ok, otra vez tenemos aquí la misma frase donde nos reitera que Jesús es hijo de Dios. O sea, Jesús y Dios Padre comparten la misma sustancia, están hechos de lo mismo, son el mismo Dios, no hay lugar a dudas sobre eso.
Por lo menos para nosotros aquí en la clase, ¿verdad? Yo sé que hay muchas denominaciones y muchas religiones que dicen tantas cosas acerca de Jesús, pero si usted me ha estado siguiendo en estos temas, ¿se ha dado cuenta de esto? El escritor de Hebreos dice, ¿a quién de los ángeles le dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te engendré? Y aquí lo vuelve a repetir. Entonces, ¿a dónde quedé? Aquí. En otro pasaje mesiánico, el Salmo 40, el Mesías expresa su disposición para hacer la voluntad del Padre, sacrificándose por el pecado. Vámonos al Salmo 40. ¿Ya lo leímos? No, ¿verdad? Salmos 40 del 7 al 9 también. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿El 9? Sí. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrene mis labios, Jehová tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mí, dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Entonces, este salmo es un salmo mesiánico. Cuando fue escrito por el salmista, fue inspirado por el Espíritu Santo como una profecía de la actitud que el Mesías iba a tener. Y si usted puso atención a la lectura, el Mesías estaba diciendo, hacer tu voluntad, Dios, me agrada. Eso es lo que yo vengo a hacer. Yo vengo a hacer lo que tú quieres que yo haga, como tú quieres que yo lo haga, cuando tú quieras que yo lo haga. Aún a veces en oposición a nuestra propia, a nuestras propias decisiones, en oposición, por ejemplo, Jesús fue al Getsemaní antes de la cruz, ¿verdad? Y dice que él estaba muy estresado, dice la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y dicen los médicos que eso pasó porque los vasos capilares de su cuerpo tenían tanto estrés que se empezaron a reventar y por eso él sudaba como sangre, porque él estaba muy estresado. Él estaba muy estresado, yo creo que por 2 o 3 cosas. Primero, pues iba a morir. Y era un ser humano, Jesús era un ser humano. Sí, es Dios, pero en ese momento él sentía como usted siente. Entonces, si usted le dan un golpe, va a sentir dolor. A Jesús le dieron muchos golpes, él sabía que iba a sentir mucho dolor. Estaba estresado. Pero número 2, yo creo que es más importante, él iba a sentir en su cuerpo el castigo del pecado de todo el ser humano. Y para ser un Dios santo, 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 que jamás había estado en contacto con el pecado, ahora lo iba a cargar todo en él. Así que Jesús estaba muy, muy estresado y oró 3 veces. Porque, ¿qué dice la oración? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué significaba eso? O sea, es bien clara la oración, ¿verdad? Si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que no me golpeen, que no me maten, que no me maltraten, que no lleve el pecado de todos, si es posible, pero no se haga mi voluntad. Al decir no se haga mi voluntad, ¿qué piensa usted que era la voluntad de Jesús en ese momento? Fíjese muy bien, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, pensemos entre líneas, ¿cuál era la voluntad de Jesús en ese momento? Si le estaba diciendo a Dios, Padre, no se haga mi voluntad. Su voluntad era no ir a la cruz. Humanamente hablando, Jesús no estaba contento. Ay, gloria a Dios, qué bueno que hubiera que me maten, que me peguen, que no. La voluntad de Jesús era esa. De alguna manera, rehuir, si hubiera alguna otra forma, si algo. ¿Por qué? Por todo lo que platicamos ahorita. Pero ¿qué dijo? No se haga mi voluntad. Dijo el salmista, ¿verdad? Que acabamos de leer. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. La voluntad de Dios Padre para Jesús era más importante que sus propios deseos, que su propia voluntad. Entonces, en esta oración de Getsemaní nos queda claro que aunque Jesús no quería ir a la cruz por los motivos que pusimos o algunos otros más, Jesús dijo, de todas maneras, a eso vine, para esta hora he llegado, dijo. A eso me mandaron a hacer. Entonces, el pacto de voluntades que está contratado en este pacto de redención, Jesús lo cumplió, sacrificándose por el pecado.
Cristo habla varias veces de la tarea que el Padre le ha encomendado. Ya leímos algunos versículos que hablan acerca de eso. Además, Juan se refiere a la recompensa que Cristo recibe del Padre. ¿Quién estaba en Juan? Nadie. Vamos a leer Juan 17, 5 y 6. Y alguien, por favor, busque Filipenses 2, 9. ¿Aquí? ¿Ya lo tienes? Sí. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿El 6? 6. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, del mundo que me diste. Tuyos eran y me dislotiste, y ahora guardo tu palabra. Y el 9, mejor bien. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Ok, entonces, ¿alguien tiene Filipenses? Miriam. Por lo cual 2:9. Sí, 2:9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, El 10. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, ¿Y el 11? y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, ahí no viene el 8, pero vamos a leer el 8 para que nos dé contexto, por favor. ¿Ah? Sí. Y estando en la condición de hombre, Ajá. se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y el versículo que sigue? Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Muy bien, entonces entendimos el contexto. Comenzó a leer nuestra hermana, por lo cual Dios lo exaltó hasta los cielos. Pero espérame, ¿por qué? ¿Por qué dice por lo cual? Y nos regresamos, dice, porque estando en condición de hombre, él fue obediente, cumplió la voluntad del Padre, cumplió con las expectativas del pacto, hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora sí, como cumplió con el requisito del pacto, pues vienen los beneficios del pacto, ¿no? Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque cumplió con su parte de la obligación, entonces le toca por reciprocidad, cumplió con el trato, ¿no? Es como cualquier trato que usted se pueda acordar en este momento. Un pacto de voluntades. Pues voy a comprarte este carro en 10,000 pesos. Ok, yo te doy los 10,000 pesos y tú me das el carro. Es un pacto de voluntades. Listo. Aquí está este pacto de redención. Jesús tiene que hacer ciertas cosas e iba a recibir ciertas cosas al hacerlas. Y una de ellas es salvarnos a nosotros. La otra es que le dieron un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Mi hermano, el nombre de Jesús tiene tanto poder. Amén. Y tiene poder no por ser Dios únicamente, es que es Dios, no, tiene poder porque Él hizo lo que tocaba hacer. Dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Cristo habla varias veces de la tarea que el Padre le ha encomendado y refiere a la recompensa que Cristo recibe del Padre, ¿no? La exaltación de su nombre. Qué interesante. Existen dos pasajes en el Antiguo Testamento que conectan la idea del pacto directamente con el Mesías, en Salmos e en Isaías, los cuales se refiere al siervo del Señor. La conexión muestra claramente que este siervo no es solamente Israel. Además, también existen pasajes en el que Mesías se refiere a Dios como su Dios, lo cual es el lenguaje utilizado en el pacto. Y ahí está en el libro de los Salmos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí estamos viendo la primera parte de lo que es el pacto de redención. La próxima semana vamos a seguir con el punto B. Pero para los que están en casita, pues Dios me les bendiga, mis hermanos. Y pues esperemos que un día esto nos puedan acompañar acá en la iglesia. Dios les bendiga.